no fue dado el entrar al mesón, y en establo que hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que vive el color. Mas sublime ministra la tierra, Señor, a la vida al mantil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zonas sus cuerpos tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinar su ser. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, como cristianos, es ir a la presencia de Dios y ponernos a sus pies. No hay lugar más alto que el cristiano pueda aspirar que estar en la presencia de Cristo Jesús, rendido a sus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie
Qué bendición es la que tenemos el día de hoy de meditar en el Evangelio de Juan. Nos encontramos en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de pandemia, en un tiempo de crisis en los estudios de nuestros hijos, falta de trabajo, crisis financiera, enfermedad y aún la misma muerte. En suma, estamos viviendo en un tiempo de oscuridad. Mis amados hermanos, por otro lado, estamos celebrando la época de Navidad y de fin de año, como nunca nos hubiéramos imaginado. ¿Qué momento más oportuno para que brillemos como hijos de Dios en la luz de Jesús? ¡Qué bendición en nuestras vidas se nos presenta en este tiempo! Al meditar hoy en el Evangelio según San Juan, que Él es el Verbo, Él es la luz. Mis amados hermanos, esto nos enseña las Sagradas Escrituras en sus primeros versículos del Evangelio según San Juan. Mire cómo lo dice la Escritura, esta porción tan hermosa y tan maravillosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mis amados hermanos, qué bendición el poder meditar en estas hermosas palabras. Nosotros ahora, en este tiempo de oscuridad que vive no solamente nuestra comunidad, sino a nivel nacional y mundial, es tiempo de brillar en la luz de Jesús. Nos da mucho gusto que nos acompañe a la enseñanza del día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad y puerto de Tampico. Bienvenido a la enseñanza que hemos preparado para usted para el día de hoy. ¿Qué momento más oportuno tenemos como hijos de Dios para brillar en la luz de Jesús en nuestras vidas? Se nos presenta el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan como la luz. Así lo presenta. Él es el Verbo, Él es la vida, Él es la luz, como enseña en los primeros 5 versículos de este hermoso Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mis amados hermanos, de esto estaremos meditando en esta hora. Vamos a orar y a preparar nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias por venir a este mundo a salvarnos. Porque siendo tú el Verbo, fuiste hecho carne y habitó entre nosotros. Gracias porque al venir a esta tierra trajiste bendición y salvación. Gracias porque ahora mora tu presencia y tu poder a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser esa luz que brilla en medio de este tiempo de tanto oscuridad, caos, muerte. Bendícenos, fortalécenos y guárdanos. Te lo ruego, te lo suplico todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, la enseñanza tiene que ver el día de hoy, enfatizado en el versículo 14, aunque son muchas verdades las que miraremos. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos titulado la enseñanza de este día, mis amados hermanos,
Jesús, la gloria de Dios. Juan abre su evangelio en estos primeros 18 versículos como un prólogo a su escrito. Y estos primeros versículos es una narrativa. Y él comienza a contar la vida de Jesús. Y comienza a afirmarnos ciertas verdades de lo que Jesús es y hace en su obra. También nos habla de sus milagros y nos lleva por la historia maravillosa de todos los hechos de Jesús para terminar en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesús. Pero en este prólogo de apertura, él presenta su declaración de tesis. Y esta declaración, este prólogo de apertura, es que Jesús es Dios. Es lo que él revela en carne humana. Jesús es Dios en carne humana. Él revela que Jesús es el creador del universo, que él hizo esta creación y que él es el puro eterno que ha venido a este mundo. Y estas son verdades, mis amados hermanos, que quedan claramente plasmadas en los primeros versículos del Evangelio de Juan. Ese es el mensaje de Juan, que Jesús no es un hombre creado, que Él es Dios en carne humana. Es la doctrina esencial de la fe cristiana. Recuerde, esto es lo que celebramos en Navidad. Esto es lo que se celebra en Navidad. Ahí está. Y esa es la razón por la que Él ha venido y continúan, mis amados hermanos, tantas herejías que tratan acerca de este punto de la historia de Jesucristo, acerca de la esencia y de la naturaleza, acerca de la persona de Jesucristo. Esta es la doctrina más importante de la fe cristiana y también la doctrina más atacada y donde surgen tantas y tantas herejías. Y debemos reconocer esto. Debe ser creída por el creyente. Y esto es importante, porque solamente al creer que Jesús es Dios y el Salvador de este mundo, es que nosotros escaparemos de la condenación eterna del infierno. Y es la única manera en que encontraremos boleto para entrar al cielo. Recuerde esto. En resumidas cuentas, al principio del versículo 14, aquel verbo fue hecho carne. Así se declara esta doctrina en solamente 4 palabras. Pero cuán importantes son. Es la verdad central del cristianismo. Es el tema del Evangelio de Juan y es la convicción que requiere cualquier persona para que escape del infierno. Entender que aquel verbo fue hecho carne. Esto es lo que aprendemos en los primeros 13 versículos de estos 18 versículos del prólogo de esta carta que nos presenta el Evangelio de Juan. Es importante. Dios es único, es verdadero, es eterno, se volvió humano, que el infinito se volvió finito. Escuche esto, que el eterno entró al tiempo, que el omnipresente se volvió confinado o se confinó a un espacio de cuerpo y tiempo. Al que era invisible se hizo visible. La verdadera iglesia de Jesucristo siempre ha creído esto, siempre ha proclamado esto, siempre ha demandado esto. Cualquier otro concepto de Cristo, mis amados hermanos, es inaceptable. Es una herejía que debe ser condenada. Esta es la única perspectiva, el único concepto de Cristo mediante el cual alguien puede escapar del infierno y tener vida eterna. Esta es la razón por qué
Juan el Evangelista presenta de una manera tan detallada la deidad de Jesucristo, y él da su propósito allá en el capítulo 20, versículo 31, y que toda persona debe saber, pero estas se han escrito. Todo esto se ha escrito en el Evangelio hasta ese punto, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. La única manera de tener vida eterna es creer en Él, creer en quién es Él en primer lugar y lo que Él ha hecho. Entonces, el prólogo con el que abre Juan habla de la naturaleza de Jesucristo. Él lo presenta como el Verbo. Y es una metáfora que habla de Cristo como viniendo de Dios, como Dios, revelándose a sí mismo, descubriéndose a sí mismo. Y él dice, en el principio era el Verbo. En otras palabras, Él ya existía con todo lo que comenzó al principio. Él ya existía antes del principio. Esto quiere decir que Él es eterno. Él comienza diciendo, en el principio era el Verbo. Era con Dios, lo que significa que aunque era Dios, Él al mismo tiempo era distinto de Dios. Él era con Dios y Él era Dios. Y esto es hablar de la Trinidad. Y hay un Dios y sin embargo hay tres personas en Dios. Jesús Dios y al mismo tiempo Dios Padre y Dios Espíritu Santo. La enseñanza aquí, mis amados hermanos, es profunda. Muy profunda, solamente en el primer renglón del Evangelio de Juan. Y esto es importante. En el principio, cuando todo existió, todo lo que fue hecho, todo lo que existió, Él era el Verbo, el ser puro. Él existió eternamente. Y para probar eso, todas las cosas, todo lo que existe, todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es solo por Él, por aquel que da vida. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, mis amados hermanos, examinemos el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así cita el versículo 5. Jesús vino a la oscuridad de este mundo. Jesús vino a las tinieblas de este mundo como la luz. Y así es como Él presenta este increíble libro, Juan el Evangelista, y lo introduce. La llegada de la luz, la llegada misma de Dios. Y al mismo tiempo lo presenta como el Verbo de Dios que vino a este mundo. Ahora, creo que sería apropiado decir que Juan estaba obsesionado de esta manera, tan profundamente. Esto es importante decirlo. Estaba obsesionado con esta creencia y esta manera de pensar. Mis amados hermanos, creo que nosotros también, al igual que Juan, debemos estar obsesionados en esta manera de pensar. ¿Entiende eso? Entender claramente qué es y qué significa la Navidad es muy importante. Navidad, mis amados hermanos, no es una época en el año para darse regalos. Navidad, mis amados hermanos, no es una época en el año para tener fiestas y festividades.
aunque lo podemos hacer y no hay ningún delito en hacerlo o celebrar o juntarnos como familia o cenar juntos y convivir. Es más, me atrevo a pensar que es algo bueno, santo y agradable delante de Dios disfrutar de nuestra familia. Pero creo verdaderamente que debemos estar obsesionados, al igual que Juan, con estas verdades que revela las Sagradas Escrituras. Él es la luz, Él es el Verbo, y me refiero a la persona del Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra. Él es el Creador, como lo he dicho anteriormente, que es el omnipresente, se hizo presente, se hizo visible, con una sola razón: traer salvación a este mundo. Me encanta cómo lo dice el Evangelio de Mateo en ese pasaje tan conocido, mis amados hermanos. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Navidad, mis amados hermanos, es reconocer el nacimiento de Jesucristo. Es reconocer que Jesús nacería para salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es Jesús. Eso es Navidad. Recordar en todo sentido que el Verbo fue hecho carne. Recordar que la luz vino a las tinieblas de este mundo de pecado. Que la luz vino a las tinieblas de nuestra propia vida para traer salvación y sanidad. Así lo expresa el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero aún nos deja un reto más grande para nosotros. Mis amados hermanos, estamos viviendo este tiempo de pandemia, de crisis, en muchos aspectos y muchos sentidos. Es tiempo que la luz de Jesucristo, que brilla y habita en nosotros, podamos ser transmisores para que también habite en otras personas. Le animo en el nombre de Jesús para que no se pierda la bendición y la oportunidad de compartir del Evangelio, de compartir con las personas que tenga a su alrededor qué es la verdadera Navidad, como lo hemos aprendido el día de hoy. Oro para que el Señor nos dé sabiduría a todos y poder compartir con todos la verdadera Navidad que expresa la venida de Jesucristo a esta tierra. Mis amados hermanos, en conclusión podemos decir que en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de tanta crisis en todos los sentidos y aspectos de nuestra vida, debemos recordar esta verdad: que celebremos en Navidad la llegada de la luz, la llegada de la vida, la llegada de Dios mismo. El mismo Verbo de Dios vino al mundo para traer salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra nos dice en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, alguien compartió el Evangelio a nuestra vida y esa luz vino a habitar en nosotros y conocimos
al verdadero, a Jesús el Salvador. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos útiles para compartir con las personas que tú eres el Salvador del mundo y que quieres habitar entre ellos. Te ruego también que en medio de este tiempo de tanta incertidumbre podamos ser esa luz en medio de las tinieblas de este mundo. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por compartir con nosotros este tiempo. Gracias, porque sin duda es una bendición para nosotros. Le animamos en el nombre de Jesús para que comparta en sus redes sociales este mensaje y también ser luz más en este tiempo que celebramos, en este tiempo de Navidad, en este tiempo de esperanza que tanta falta nos hace. Bendiciones para usted y toda su familia. La noticia sin igual, el ángel la dio a los fieles.